Tiene la palabra el senador Andrade. Presidente, yo creo que la presidencia con respecto a la adjudicación de intenciones, alusiones, ha sido extraordinariamente flexible. Nosotros no vamos a entrar en esa, porque parece que empobrece el debate. Esta fecha de abril es fecha de un intento de golpe de Estado en Venezuela. De un golpe de Estado que se barría todo, ¿no? En el que participaba, entre otras, de ese golpe de Estado, justamente María Corina Machado, ¿no? Que fue golpista y que después se le permitió participar de las elecciones con un indulto, a pesar de haber secuestrado al presidente, en ese entonces Chávez. Hay una historia larga de cuáles son las formas de la oposición en Venezuela. Yo imagino que acá todos condenamos esas formas, ¿no? O sea, todos estamos dispuestos a condenar el antecedente de una golpista que participó efusivamente del intento de secuestro de un presidente de la República. Y todos condenamos el terrorismo, supongo, porque el no reconocimiento del resultado electoral del 2013 llevó a manifestaciones violentísimas en Venezuela, en la que costaron muchas vidas y actos terroristas de la oposición. Yo creo que no resiste análisis, me parece, riguroso, serio, hablar de la no injerencia extranjera en Venezuela. O sea, quienes presentan esta moción lo hacen intentándonos convencer de que no hay injerencia extranjera en Venezuela. ¿Qué fue de la vida de Guaidó? Guaidó fue el invitado como presidente en funciones, ¿no? No se habla nada de Guaidó y de la sentencia judicial por corrupción y por haberse llevado miles de millones. Nada. No hay autocrítica de haber invitado a un personaje de estos a la asunción presidencial. Ni un punto, ni una coma. Pues yo pensé, digo, cuando el gobierno invitó a la presidenta golpista de Bolivia, que masacró a su pueblo, golpista, ahora está presa, ¿no? Ahora está presa. Hay espacio para la autocrítica, es decir, invitamos a la golpista. Yo sé que acá la valoración de la democracia ofrece relaciones distintas. O sea, vos podés regalarle una yegua a la monarquía de Qatar sin problema ninguno, ¿no? Ahí no nos afecta. Podemos celebrar. Sí, me estoy dirigiendo a la mesa, presidente. No, me estoy dirigiendo a la mesa. No se ponga nervioso, presidente. Lo que estoy diciendo es, ahí no tenemos ningún problema. Ahora con Venezuela nos brota. En la reunión pasada, uno de los centros, yo creo que es por lo menos polémico, porque se pasó por arriba el acuerdo de Barbados, ¿no? Acuerdo al que llegó la oposición y el chavismo para organizar las elecciones. Leímos todo el acuerdo de Barbados, leímos punto por punto el acuerdo. ¿Alguien puede decir por qué se escribió el artículo 11 del acuerdo de Barbados? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice a título expreso? No es que después se intentó interpretar que en el acuerdo de Barbados habla claramente, el acuerdo al que llegó la oposición y el chavismo para llegar a las elecciones, habla con claridad de que pueden presentarse los candidatos que están habilitados por las normas y la Constitución de Venezuela. Ese fue el acuerdo al que llegaron para convocar elecciones en julio. Y Corina Machado está inhabilitada del 2015. No ahora, del 2015. Yo no forcé a ese acuerdo con la oposición, pero es lo que dice a título expreso, dice tal cual. Entonces, por lo menos, si voy a opinar del acuerdo al que llegó en un conflicto tan complicado, tan complejo, en el que corrió tanta sangre, donde tantos derechos fueron violentados. Todo eso también pasó. Y donde hubo deterioro institucional, también pasó. Después una interpretación puede decir cuánto del deterioro institucional tuvo que ver con el saqueo de las cuentas. No hubo injerencia, se le quedaron con las cadenas de distribución de combustible en Estados Unidos que representaba un 15% del petróleo de Venezuela. Y el oro en las cuentas de Inglaterra, y no hubo injerencia en la situación de Venezuela. Es insólito que nos defiendan esa postura. O sea, intento colocar, si eso no es injerencia, ¿qué es? Uno puede decir, estuvo justificada la injerencia producto del desastre de la situación del chavismo. Uno después cae en la tentación de decir, ¿y los otros desastres que hay en el mundo? Las otras faltas de democracia que hay en el mundo, ¿por qué reciben un trato preferencial? Para entender
¿dónde están los defensores de la democracia? Entonces, la declaración del FA arranca diciendo que rechaza la represión a los partidos de oposición. O sea, no creemos que esto se resuelva tensando la piola. Exhorta a que se respete el Acuerdo de Barbados. Todo el Acuerdo de Barbados, tratando de mirarlo todo. Intenta pararse con determinada distancia sobre un problema complejo, porque acá la división la tiene la oposición. Porque no es cierto que Corina Lloris está inhabilitada, no está inhabilitada, está altamente habilitada. El tema es que ninguno de los 12 partidos políticos de la oposición que se inscribieron decidió llevarla, y ese es un lío interno de la oposición en Venezuela. A ver, un repaso rápido de lo que son las reglas electorales en Venezuela. Para presentarte tenés que ser o de un partido político representado, como pasa acá también. No es que a diciembre puede presentarse alguien si no cumplió algunas formalidades antes, si no tuvo los 500 convencionales, si no se presentó a la interna, o con un porcentaje de firmas del padrón electoral. Estoy inhabilitada, no está, pero ninguno de los partidos de la oposición que representan a 12 de los 13 candidatos que van a competir en julio de este año, en la delicadísima situación económica, social, institucional que tiene Venezuela, eso no es discutible. La problemática, pero acordaron una salida, y esa salida que acordaron gobierno y oposición, y que firmaron en Barbados, dice claramente que los habilitados son los que compiten. Acá también acordamos salidas donde no todos competían, ¿no? ¿No fue las formas de salida que acordamos donde no todos competían? Con las complejidades y los dolores. Con las complejidades, sí, con las complejidades y los dolores que tuvo. Nosotros estábamos proscritos, no podíamos poner candidato y tuvimos a hacer sin competir, con los dolores que tuvo esa salida. Entonces, intencionalidad política con el tema de Venezuela en las elecciones nos quieren decir, cuando en la campaña pasada el eslogan era los que están con Venezuela y los que están contra Venezuela. A ver, no se nos subestime la inteligencia. Ahora, credenciales democráticas, un montón, afuera y acá. Porque también se deteriora la democracia cuando se hace espionaje en democracia. También se deteriora la democracia cuando la policía que tiene que investigar delincuentes lo que hace es ir atrás por las víctimas. También se deteriora la democracia cuando aparecen fichas a periodistas. También ahí se deteriora. También se deteriora la democracia cuando se critica a la Fiscalía un día sí y otro día también. Entonces sí, discutamos de democracia. ¿Cómo no? Ninguna dificultad en discutir de democracia. Creemos que refleja de manera más precisa la compleja situación que tiene Venezuela, que ojalá encuentre la salida la declaración que propone a consideración el Frente Amplio. Muchas gracias, presidente. Bien, no habiendo más